Vamos pimponeando con algunos temas finales. Yo no quería tocar este tema, pero ustedes han generado un universo de gente peligrosa, pero hay muchas preguntas sobre anarcocapitalismo. Yo pongo 3 al respecto. Primero, ¿cómo se respetaría la propiedad privada en un sistema anarcocapitalista? ¿Qué pasa con lo ato acá, no estaba justamente acá, pero la cuestión del medio ambiente? Breve, muchacho, ¿eh? Y lo ato también a una pregunta que anda dando vueltas por ahí, sé que hay posición tomada y quisiera escucharla de vuelta, la cuestión del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, respecto a los 3 temas, no creo que en una reunión de esta naturaleza vamos a poder elaborar sobre los distintos temas que se están tocando en lo que algunos han dado en llamar anarcocapitalista. Yo objeto esa expresión porque William Goodwin, el casado con la primera mujer que escribió sobre el feminismo en una forma extraordinaria, Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la de Frankenstein, William Goodwin usó por primera vez la expresión anarquismo para decir que significa ausencia de normas y fallos judiciales. Y es invivible una sociedad donde no hay normas y no hay fallos judiciales. De lo que se trata en este debate y en este contexto es ver cuál es la forma más eficiente de producir y de implementar las normas. Algunos sostienen que es a través del monopolio de la fuerza, otros sostienen es en procesos abiertos. Yo personalmente bauticé esa expresión, porque no había otro término, como autogobierno y no como anarquismo. Y respecto de la palabra capitalismo, que todos sabemos lo que quiere decir y la usamos, y es una expresión muy atractiva, a mí personalmente me atrae más la expresión liberalismo, porque se refiere a un campo mucho más amplio que lo que suena capitalismo, de capital, de ruido ametálico y de cuestión crematística o material, aunque hay autores como Michael Novak que lo derivan de caput, de mente, de emprendedor y de creativo. Pero en todo caso, objeto esa expresión. Respecto del tema del aborto, creo que es una pésima denominación para homicidio en el seno materno. Creo, y como es del público conocimiento, la ciencia ha demostrado, y fue muy útil y productiva y fértil la declaración de la Academia Nacional de Medicina en la Argentina, que la carga genética completa, subrayo completa, de un ser humano distinto del padre y de la madre está en el momento de la fecundación del óvulo. Y como los chicos y las chicas, los bebés, no crecen por ahora en los árboles, no sabemos el día de mañana, no sabemos si puede haber transferencias de úteros, en fin, pero por ahora implica la liquidación de un ser humano. Creo, cuando se dice que la madre es dueña de su cuerpo, creo absolutamente en eso, pero no dueña del cuerpo de otro. Creo que cuando se habla de la violación, que es probablemente el acto más repugnante y repulsivo que se pueda concebir, eso no justifica otro acto repulsivo que es el homicidio en el seno materno. Pero me parece que me estoy olvidando de un punto. Bueno, tampoco vamos a poder analizar esto. Recomiendo muy entusiastamente uno de mis artículos, ensayos, porque son bastante largos, en Infobae, que escribo todos los sábados, que se llama Otra vez el ambientalismo, donde solo pongo un ejemplo que ha sido desarrollado por John Coleman, que es CEO y fundador de Weather Channel, del expresidente de Greenpeace de Canadá, Patrick Moore,
de un premio Nobel en física, un premio Nobel en medicina, en fin, sostienen con respecto al agujero de ozono, sostienen que cuando hay la perforación del agujero de ozono, entran rayos ultravioletas que al tocar la superficie marina suben nubes de altura y por lo tanto hay un enfriamiento y no un calentamiento del ambiente, y muestran estos autores y otros la cantidad de fraudes estadísticos que hay para recibir fondos en sus respectivas fundaciones para seguir con el tema del calentamiento, del tema ambiental en general. Y eso no quiere decir que no haya suficientes castigos a la polución ambiental. Por supuesto que no es lo mismo producir polución en Nueva York que producir en el desierto de Sahara. No tiene sentido prohibir la polución en el sentido absoluto, porque tendremos que dejar de respirar, porque cuando exhalamos monóxido de carbono. Pero eso es lo mismo que tirarle ácido sulfúrico al vecino. Por supuesto que hay un ataque a la propiedad, pero para que lo mejor en el tema ambiental es asignar derechos de propiedad, puesto que la gente va a cuidar más lo propio que lo ajeno. En realidad, cuando alguien toma una Coca-Cola es muy raro que lo tire a través de su hombro en el living de su casa. En general es en lagos que son públicos, en lugares llamados de propiedad pública. En la medida que se asignen derechos de propiedad hay más cuidado. Pero, y termino con esto, la figura de la subjetividad plural en el ambientalismo hace que para cuidar la propiedad del planeta Tierra hay que destruir la propiedad privada. Es solo un canal adicional para afectar la propiedad de terceros a partir de la caída del muro de la vergüenza. Desde mi punto de vista y siguiendo la exposición en respecto de los temas del medio ambiente, lo primero que uno percibe en muchas de estas discusiones es que hay mucha mentira. Mentira estadística y mentira matemática, por decirlo de alguna manera, donde de repente se presentan, suponiendo que fueran válidas, determinadas dinámicas que conducen a determinadas cuestiones. Les voy a dar un ejemplo más concreto para que se entienda el problema. Según lo que sostenía el Club de Roma en el año 2000, por poco íbamos a desaparecer. Algo muy parecido a lo que señalaba Malthus a cuando el planeta Tierra llegara a los 1.000 millones de habitantes. Muchos de esos ejercicios lo que hacen es dejar de lado la creatividad y la capacidad de emprender y de mejorar su entorno por parte de los individuos, básicamente mediante la supresión del sistema de precios. Es decir, en tanto y en cuanto el mundo se pone más complicado, suponga, no sé, empieza a faltar petróleo, la suba del precio del petróleo generó el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el shale oil, el shale gas. No solo eso, sino que además se trabajó en energías renovables. Es decir, que en el fondo muchos de esos trabajos implican un desconocimiento total y absoluto del funcionamiento del sistema de precios. Algo que no me sorprende lo más mínimo, porque imagínense, si gran parte de los economistas con formación en economía, con títulos a granel como economistas, no entienden cómo funciona el sistema de precios, no entienden la ciencia de la acción humana, ¿qué podemos pretender de aquellos que ni siquiera, digamos, tuvieron un roce al respecto y solamente se focalizan en algunas representaciones matemáticas por demás torpes, como por ejemplo fue lo que hizo el Club de Roma? Yo, digamos, uno de los ejemplos que me gusta citar en esto es
Cuando a mí por cuestión de trabajo me tocó ir a Turquía, entonces conocí el Bósforo. El Bósforo, digo, usted lo ven, es una cosa espectacular de lo limpia que está. Ahora, la realidad es que si yo me quedo con lo que proponen todos estos neomalthusianos y toda esta familia de economistas de pensamiento escaso, digo, hoy el Bósforo debería ser una podredumbre total. Es decir, con lo cual, digamos, también subestiman el progreso tecnológico y todo, y ahí estoy sacando a relucir mi pasión por un economista que se llama Julian Simon y que es un tecnooptimista, que en algún segmento citó Alberto. Por lo tanto, en general, digamos, todos esos trabajos implican un fuerte desconocimiento de cómo funciona la economía de mercado y obviamente que quieren controlar las palancas de todo y a la larga, digamos, siempre termina en algún subsidio, para variar. En el tema, digamos, de lo que es el anarcocapitalismo, o sea, yo, digamos, suelo usar la expresión, o sea, digo, no tengo ningún problema en cambiarla, o sea, entiendo, digamos, las reflexiones que hace el profesor Venegas Lynch. Me parece muy interesante, digamos, la definición de autogobierno, y también me parece interesante, digamos, que uno busque las formas que, digamos, maximicen el bienestar, por decirlo de alguna manera, derivado del orden espontáneo, obvio, y que, digamos, las distintas formas en las cuales, digamos, vamos a estar trabajando van a tener un fuerte correlato, digamos, con el nivel de la tecnología. Y por último, y claramente no por ser lo menos importante, sino porque considero todo lo contrario, es el caso de el asesinato del niño por nacer. Y ahí yo, digamos, he dado mi definición en un programa de televisión. Era interesante porque fue en el programa Debo Decir de Luis Novarecia, por quien además tengo un afecto enorme, porque a pesar de que pensamos distinto, o sea, es alguien con quien uno puede conversar con respeto. Es decir, a Luis no se le va a ocurrir decirme que porque soy liberal soy un asesino. Entonces, en ese contexto, los anteriores habían todos mostrado su favor con ese crimen, y claro, quedó sorprendido porque yo estoy totalmente en contra del aborto, y como toda situación que de repente no es en la que estoy entrenado, lo que brinda la respuesta es la formidable definición del liberalismo que ha dado Alberto como el respeto irrestricto del proyecto de vida de los otros. Y eso es lo que ordena, y es un caso interesante para que vean cómo aplica. Lo primero que hay que entender es que nosotros, los liberales, solamente consideramos 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Por lo tanto, el aborto como tal es violentar el derecho a la vida de otro ser. En especial porque la Academia Nacional de Medicina logró probar científicamente que la vida comienza en el momento, digamos, de la fecundación. Y además hay un argumento de características matemáticas. La vida es un continuo.
entonces, o sea, ustedes podrían pensar la vida en un convexo, o sea, incluyendo los bordes, el momento donde nacemos, en el momento en el cual dejamos de existir físicamente, y eso es un continuo además. A mí no me vengan con semana 12 o cualquiera de esas perogrulladas, porque a título de eso, todos los que estamos acá hemos tenido semana 12, y si a nuestras madres se les hubiera ocurrido pasar por la cabeza ese salto discreto, estarían muertos. Por lo tanto, existe, digamos, una justificación desde nuestra perspectiva liberal, como el respeto irrestricto del proyecto de vida de los otros, que es el respeto del niño por nacer. Entonces, y esto es muy interesante porque un día una abortera, es decir, una asesina, dijo, bueno, no, pero yo soy la dueña de mi cuerpo. Sí, vos sos dueña de tu cuerpo, pero no del chico. No, también soy dueña de la vida del chico, porque es mío. Entonces la pregunta es, si ese es el concepto, entonces vos seguís siendo propiedad de tu mamá. Y si digamos, tu mamá saca un arma y te pega un tiro en la cabeza y te mata, digo, ¿qué problema hay? ¿No? Digo, si total seguís siendo propiedad de tu mamá. Entonces, me parece que los argumentos son tan básicos, elementales, rudimentarios, que de por sí se caen por la propia lógica. Además, mienten descaradamente con el tema de... A mí me pasó, estaba en el ciclo de entrevistas de perfil y entonces una potencial asesina de pañuelito verde me sacó el tema del aborto. Entonces le contesté a los Friedman, primero los datos, ¿no? O sea, entonces le pregunté si sabía cuál era la causa de mayor muertes en las mujeres. Adivinen qué contestó. Que no lo sabía. Es decir, o sea, con lo cual ni siquiera pueden superar la prueba ácida de hacer la cuenta. O, no sé, o como fue el caso de Flor de la B, digo, que daba un número que excedía a las personas que nacían por año. O sea, una cosa... Es decir, una cosa, o sea, mataban con retroactivo. Y después voy a hacer un caso para que vean, digamos, el nivel de estupidez humana. El autor del libro Freakonomics en algún momento publica un artículo sobre el aborto, obviamente en contraposición a la idea de Gary Becker de crimen y castigo, y todo lo que se llama Law and Economics, y básicamente con la experiencia en Nueva York de lo que fue Rudolph Giuliani y lo que se conocía como el principio de las ventanas rotas. Es interesante porque este autor supuestamente en un paper prueba que en realidad la delincuencia había bajado porque en función de la edad promedio de los que cometían delitos, si iban, no se suponga que fuera a los 20 años, en realidad había caído porque 20 años atrás se había votado la legalización del aborto. Es decir, algo así como están en contra, sí, digamos, no sé, de la pena de muerte o de ese tipo de cosas. Yo estoy en contra de la pena de muerte, obviamente. Pero es interesante porque el argumento es una contradicción en sus términos, porque en realidad para que no cometan delito a futuro había que matarlos antes de nacer. Es decir, se dan cuenta del nivel de estupidez, y como si esto fuera poco, ese artículo además fue rebatido empíricamente y el autor recibió 2 palizas fenomenales, y cuando contestó lo sepultaron. Entonces, lo que quiero que vean es que en torno a esto, además, hay mucha mentira
Y no es ni más ni menos que otra parte del marxismo cultural, que después de caerse el muro de la vergüenza y aplastar a toda la izquierda, vienen a destruir la sociedad desde lo cultural para contaminar los valores de la sociedad libre y destruir todo lo bueno que hay en este mundo.